Buen día, vamos a trabajar en esta ocasión con realizar las conexiones a la base de datos, cómo conectar con PHP a una base de datos. Para este caso vamos a generar un archivo de conexión, el cual lo tengo acá mostrado en pantalla, y para ello he definido algunas constantes. Recordemos que para definir una constante utilizamos la palabra define y eh, el nombre de la constante es usuario y el valor de ella es root. En este caso así lo definimos para el password, para el host y para la base de datos. Es de tomar en consideración que al momento de colocar cualquier sistema en producción usted debe tener las medidas de seguridad colocando una clave a MySQL. En este caso, la base de datos se llama prueba y vamos a generar en una variable el archivo de conexión en donde definimos cuál es el host, el usuario, el password y la base de datos, lo cual están alojados en las constantes. Es de tomar en consideración también que yo estoy usando un tipo de conexión. En este caso estoy usando las funciones de MySQLi por ser más seguras que las conexiones normales anteriores. Entonces, acá le decimos con una condición, le decimos si la conexión no se puede realizar, entonces que nos envíe un mensaje de alerta diciendo error en la conexión, y acá mediante una función le decimos que nos devuelva el número, el error, más bien dicho, el error de por qué no se está conectando a la base de datos. Bueno, dicho esto, nosotros ya tenemos establecido nuestro archivo de conexión a la base de datos. En este caso, la base de datos se llama prueba. El objetivo de esta clase es ver algunas interacciones con la base de datos, específicamente hablar de cómo seleccionar eh, datos de una tabla, cómo modificar datos de una tabla, cómo eliminar datos de una tabla, etcétera. Para ello hemos generado por acá unos archivos los cuales van a hacer una interacción con la base de datos. Como en ocasiones anteriores no les voy a generar el código durante el video, ya que se hace demasiado largo el video. Más que todo les voy a explicar el funcionamiento del código fuente para que ustedes puedan después generar sus propios códigos. En este caso les voy a mostrar qué es lo que hace el sistema, y este sistema lo que hace es solicitar una búsqueda de usuarios para hacer acciones sobre esos usuarios. En este caso hemos generado una búsqueda, una cajita de búsqueda de usuarios, en el cual tenemos que especificarle el ID del usuario. Una vez nosotros le especifiquemos el ID o el código del usuario, presionamos el botón aceptar y vemos que sí se está conectando con la base de datos. En la base de datos podemos ver en la tabla usuario hay dos usuarios. Uno de ellos, el ID 1, Ernesto López, con su respectivo login y su clave de acceso para un sistema. En el número 2, Juan Pérez, con el login y su clave de acceso.
Luego ustedes lo que pueden hacer es generar eh, el acceso al usuario. Si el usuario es un usuario válido, registrando su usuario y contraseña, pues puede acceder a esta interfaz. Yo en este caso para mostrarles lo he hecho directo. Ahora bien, vamos a ver qué contiene este archivo que se llama inicio.php. El archivo inicio.php lo que contiene, en el primer caso, una hoja de estilos en el cual podemos ver el fondo del body, el color el de la fuente, el tamaño de la fuente, y vemos que también afecta la negrilla. Acciones sobre la tabla, le estamos diciendo que todas las tablas tengan eh, un borde y un color de borde, en este caso blanco. Y acciones sobre los links también, ¿verdad? Le hemos dicho que en la hoja de estilos, ¿verdad? En la hoja de estilos le hemos dicho que no muestre la línea de subrayado de hipervínculo. El color del hipervínculo es un color anaranjado, pero cuando el ratón esté sobre el hipervínculo va a cambiar de color, ¿verdad? Que es precisamente lo que vemos acá. Esta acción lo hace la hoja de estilos. El objetivo de la clase no es hablar sobre las hojas de estilos u otros elementos que están dentro del HTML. De hecho, ya en una clase anterior se les explicó eh, cómo funciona el HTML y que ustedes también hicieran una pequeña investigación y sobre ello, basado sobre ello, hacer su proyecto de integración. Y acá lo que estamos diciéndole dentro del código HTML que incluya el archivo de conexión. Es decir, dentro de este archivo inicio se va a incluir el archivo de conexión a la base de datos. Luego aquí vemos que se está generando la tabla, que es precisamente esta tabla que podemos ver en pantalla. Y luego hacemos la acción de buscar por código. Para ello generamos un pequeño formulario. Definimos un formulario. El método va a ser el post. Sabemos que hay dos métodos para enviar datos por formularios. Uno es el get y el otro el post. La diferencia es que los datos por post no se ven directamente dentro de la barra eh, pero sí usted puede ya como usuarios experimentados podrán ver que el dato sí se puede ver dentro del código fuente de la página. La acción que se está generando dentro del formulario es que una vez se envíe el dato o pulsando el botón eh, el botón de aceptar, envía los datos y se va a recargar dentro de inicio.php. Por acá tenemos los input, ¿verdad? Los input text de tipo text. El nombre del input es id, tiene un size de 3 para que no se expanda tanto la caja. Y tenemos un botón de tipo submit donde está acá la palabra aceptar. Luego que hemos generado
acá entramos en materia con código PHP y le decimos si la variable ID, es decir, si se envió el dato del ID, ¿verdad? Acá lo capturamos con el método post. Podemos capturarlo por el método require también, pero en este caso lo capturamos por post. Pero aquí le estamos diciendo que si está presente el dato que hemos enviado desde el formulario a través de este input text, este ID, si está presente, solo si está presente, entonces vamos a igualar la variable código al dato que viene del formulario y en base a ello vamos a hacer una consulta, ¿verdad? En este caso el query va a ser igual a MySQL y query y le decimos que en este seleccione todos los registros que están en la tabla usuarios cuando el ID sea igual a código y código es el ID, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que va a resultar si el código viene del ID? Vamos a formar una tablita donde vamos a colocar los datos del ID, el nombre, el apellido, el login y las acciones que podemos generar acá. Las acciones son en este caso modificar y eliminar. Ok, entonces acá hacemos el recorrido del query, con un while. El while recorre todo el query, ¿verdad? Todos los datos que vienen en el query, es decir, recorre todos los datos del arreglo que vienen del query, donde viene el ID, el nombre, el apellido, el login. Sin embargo, tiene más datos, pero solo necesitamos esos para mostrarlos acá en pantalla. Luego despliega acá, despliega los datos del ID, ¿verdad? Despliega los datos del ID. Este es el dato del arreglo y lo depositamos en una variable ID, el dato del arreglo del nombre y lo depositamos en nombre, apellido y login, ¿verdad? Y aquí desplegamos estas variables dentro de la tabla. Ok, y aquí generamos un vínculo, ¿verdad? Si la acción es modificar o eliminar, por cada acción le vamos a generar un vínculo y le vamos a decir en el vínculo, en el href, que le vamos a pasar datos por parámetro, le vamos a pasar datos por parámetro al programa que se llama modificar.php y el dato que le vamos a pasar por parámetro es el ID. Ok, y como ya lo tenemos alojado una nueva variable, solamente colocamos el dato del ID. Si la acción es eliminar, pues va a ir a un programa que se llama eliminar.php, el dato por parámetro, ¿verdad? En este caso la captura ya no la vamos a hacer por post, sino que vamos a utilizar get para capturar este dato del ID. Lo vamos a ver en los siguientes archivos, tanto en modificar como en eliminar. Ahí capturamos el ID del dato que se le está pasando por parámetro dentro del href, que es precisamente lo que podemos ver acá, modificar y eliminar. Luego acá termina el while, donde se recorre
todos los datos que vienen del arreglo del query, y acá termina el reset, que es cuando eh, le decimos que si está presente o que viene por el formulario eh, el ID. Acá faltaría, y ese sería trabajo de ustedes, el colocarle una validación. Si el dato no se encuentra, ¿verdad? Si este dato no está presente o no es encontrado, entonces que despliegue un mensaje, acá. Digamos el código 3 no devuelve nada, pero aquí debe arrojar un mensaje diciendo el usuario no ha sido encontrado. ¿Sí? Ese sería el trabajo de ustedes, que despliegue ese mensaje si no se carga o no viene el dato del post, ¿verdad? El dato que se envía por el formulario, que sería en el input. Si este dato no está presente o no es encontrado, de todas maneras dentro de la base de datos, ¿verdad? En todo caso sería si en el recorrido, ¿verdad?, que haga del query el ID no se encuentra, ¿verdad? Que el ID sea igual al código no se encuentra. Entonces, que despliegue un mensaje, ¿verdad? Ok, diciendo el usuario no ha sido encontrado. Así sucesivamente vamos, esto solamente lo he copiado, la hoja de estilos, y aquí únicamente lo que varía, aquí incluimos también el archivo de conexión, y acá, como les decía, está pasando por parámetros, ¿verdad? El ID que viene del href, acá, lo que está pasando por parámetros, que aquí está recorriendo el ID, ¿verdad? Está enviando, y aquí lo estoy capturando en el archivo modificar.php. Luego se genera toda la tabla, ¿verdad? Se genera toda la tabla nuevamente. Esto solo es copia. Y acá genero un nuevo formulario. El formulario se llama update, ¿verdad? Y el método que ocupé es el post. La acción se va a recargar sobre el mismo, ¿verdad? Generando la acción de la modificación. Luego en este query lo que se hace es nuevamente seleccionar todos los usuarios para que me despliegue los datos del usuario, como lo vemos acá. Le vamos a modificar el usuario 2, por ejemplo. Acá, modificar. Acá se despliegan todos los datos del usuario, pero vemos que el ID está bloqueado, y de hecho así debe de ser, porque el ID no lo podemos modificar, ya que es un dato o un campo de tipo autoincrement. Autoincrement, en el caso, este dato no puede ser modificado porque es la llave. En el caso del nombre, por ejemplo, podemos poner Juan Antonio, y procedemos a pulsar el botón modificar, y vemos que nos da un mensaje diciendo el registro ha sido modificado. Ok, si vemos nuevamente el registro 2, vemos que acá se ha modificado. Entonces quedamos claros, este ID no debe de modificarse. Lo único que puede modificarse: nombre, apellido, login, y en el caso acá tal vez hizo falta la contraseña, y ustedes serán encargados de agregar ese dato de la modificación de la contraseña para que pueda ser cambiado, ¿verdad? Pero tomando en consideración que es un input de tipo password. Ok, entonces acá recorremos para mostrar los datos en el input, ¿sí? Mostramos los datos, pero acá le hemos cambiado algo, y lo nuevo que le hemos cambiado es que
acá el valor que le estamos colocando dentro del input no es un valor vacío, sino que es el valor del cual estamos haciendo la selección o el query acá. Acá lo recorremos y acá le colocamos el valor a cada input. En este caso, acá está disable porque les comentaba que acá esto no debe modificarse por el usuario. Lo único que debe modificarse son estos datos. Ok, entonces asimismo le colocamos por cada input del cual necesitamos modificar los datos, nombre, apellido, login, para modificarlo. Acá, si está pulsado el botón, ¿sí? Si está pulsado el botón de tipo submit, entonces aquí lo está reconociendo. Si está pulsado, entonces que vea los datos que vienen del formulario por el método post, ¿verdad? Nombre, apellido, login, todos esos datos, ¿verdad? Se van a recorrer y los vamos a tomar en cuenta para hacer el query, ¿verdad? En donde vamos a colocar el nuevo nombre, el nuevo apellido, el nuevo login, cuando el ID sea igual al que viene capturado por el método get, ¿verdad? Ok, aquí también lo captura, aquí lo puedo tomar. Ok, luego que eso ha sucedido, le ponemos una condición. Si el query no se puede hacer, si no se puede ejecutar, entonces que coloque en color rojo, ¿verdad? Error, el registro no pudo modificarse. De lo contrario, que muestre una alerta usando JavaScript, que muestre una alerta diciendo el registro ha sido modificado. Y luego, ¿qué va a suceder? Va a retornar directamente a inicio.php. Ok, entonces de igual forma se encuentra eliminado, ¿verdad? Hace exactamente lo mismo, ¿sí? El dato viene por get, así que lo capturo con la palabra reservada, ¿verdad? $-get, y hago exactamente lo mismo que modificar, solo que en este caso la acción es eliminar. Ok, ahora el trabajo de ustedes va a ser también el mostrar una interfaz que despliegue todos los usuarios de la base de datos. Bueno, vamos a darle a modificar acá, y si vemos elegimos el 2, ahí está en ese caso Juan Pérez, lo voy a eliminar. Aquí me está mostrando que es el usuario. Si es correcto, pues lo procedo a eliminar. El registro ha sido eliminado. Y vemos en la base de datos, ahora solo existe uno. Entonces, como explicaba anteriormente, el trabajo de ustedes va a ser crear una interfaz donde se muestren no solo estos usuarios, sino que todos los usuarios. Y luego hacer una acción para hacer un insertar nuevos usuarios a la base de datos. Ese sería el trabajo de ustedes. Entonces, si queda alguna duda, yo voy a dejar un foro abierto para que puedan expresar sus dudas sobre el funcionamiento de este sistema. Ok, muchas gracias.